Ya. Entonces, bueno, ya hemos visto lo que es el orden y el grado, ¿no? De una ecuación diferencial. Y bueno, ya habíamos visto esto también en la anterior auxiliatura, ¿no? Habíamos visto lo que era por el método de variables separables, ¿no? Para modo de repaso, aunque ya lo hemos repasado en los ejercicios anteriores. Recuerden que si ven que se puede separar las funciones, ¿no? Es decir, hay un producto de funciones, uno de una variable y la otra de otra, o también si es un cociente de funciones, pero que tiene las variables separadas ya, se puede hacer por este método, ¿no? Lo único que consiste es en despejar, ¿no? Despejar y', o sea, esto, ¿no? Recuerden que y' es lo mismo que esto. Comprobar que se trata de variables separables, ¿no? Y proceder directamente ya a separar las variables y a aplicar ya las integrales, ¿no? Habíamos hecho este ejercicio, ¿no? Que, perdón, tuve un poco de confusión en la anterior sesión por el tema de que no lo había repasado bien. Esto era, acá nos habíamos quedado, ¿no? Que había un fallo. O sea, no había un fallo, sino que no me acordaba de dónde había sacado esto y era por lo que les mencionaba, ¿no? Era derivada de la primera, ¿no? O sea, recuerden, para derivar una función, una división, perdón, de funciones, es derivada de la derivada de una constante es cero, entonces directamente se anula, menos, ¿no? Menos la primera sin derivar, entonces menos por menos se va a volver más, por la segunda sin derivar, ¿no? Por la segunda derivada, perdón. ¿No? Entonces, la segunda derivada es la derivada de k por e a la x, ¿no? Recuerden que la derivada de e a la x es la misma función multiplicándolo por la derivada del exponente, ¿no? La derivada de x es 1, entonces por eso directamente se quedó así, k por e a la x, y todo eso se divide entre la segunda al cuadrado, ¿no? La segunda función me refiero. Entonces sería k al cuadrado por e elevado a x al cuadrado sería, ¿no? Por hacerlo paso por paso. Pero recuerden que como tiene, o sea, a ver, lo voy a escribir acá mejor. Eh, Como va a ser e elevado a x, ¿no? Es como si e elevado a x, nos pide que e elevado a x, ¿no? Esto ya es por propiedades de exponentes, ¿no? Nos dice e elevado a x está elevado al cuadrado, ¿no? Vamos a omitir acá. Ya. Nos dice que e elevado a x está elevado al cuadrado, ¿no? Por esa propiedad. ¿No? Entonces, esto va a ser lo mismo que, recuerden, cuando tienen así en paréntesis los exponentes, lo único que se hace es multiplicar, ¿no? Multiplicar los exponentes, ¿no? En este caso sería e elevado a 2 por x, ¿no? Que es 2x directamente, ¿ya? De ahí es donde, por eso puse acá directamente e elevado a 2x, ¿no? Por lo que e elevado a x lo hemos elevado al cuadrado, ¿no? Luego acá lo que hice fue directamente, si se dan cuenta, este k, es k elevado al cuadrado, ¿no? Un k de aquí se puede anular con este y un e elevado a x se puede anular con este, ¿no? Con este de acá, ¿no? Entonces, por eso ya nos quedó directamente acá k por e elevado a x, ¿no? Esta parte de acá. ¿No? Luego aquí lo que hice fue común denominador, ¿no? Va a ser 1 dividido entre, acá el común denominador va a ser k por e elevado a x. El menos 1 que estaba acá, lo he puesto acá por el tema del signo, ¿no? Menos 1. Y aquí sería 1 por k elevado a, k por e elevado a x, ¿no? Por eso lo he puesto acá, ¿no? Y esto ya lo junté, entonces sería 1 dividido entre k por e elevado a x, ¿no? Ahora ya acá lo que he hecho es esto es como si fuese 1 dividido entre 1, ¿no? ¿Ve? Para que se entienda. 1 dividido entre 1, ¿no? Es lo mismo. Entonces lo que se hace acá es extremos y medios, ¿no? O sea, 1 por k por e elevado a x, entonces eso va a estar arriba. Y 1 por k por e elevado a x menos 1 va a estar abajo, ¿no? Por eso es como he hecho extremos y medios, ¿no? Pero bueno, lo voy a dejar así para que se entienda también si lo repasan. Por 1 sobre k por e elevado a x, ¿no? Por 1 sobre k por e elevado a x, se dan cuenta, esto con esto se pueden anular. Y directamente nos va a quedar acá arriba, como ya no va a haber nada, es como si fuese 1 directamente, dividido entre k por e elevado a x menos 1, ¿no? ¿No? Entonces ya tendríamos la derivada, ¿no? Entonces ya directamente queda reemplazar, ¿no? Reemplazar. Entonces aquí nos quedaría por y, ¿no? E elevado a y, perdón. E elevado a y, que recuerden que habíamos obtenido en la anterior clase, que era esto, ¿no? La respuesta logaritmo de
menos 1 sobre k por e elevado a x más 1, ¿no? Que lo he puesto acá ya, ¿no? Por la derivada de y, que ya la hemos obtenido, ¿no? Que es esto de acá, más 1, ¿no? Más 1, ¿no? Recuerden que el logaritmo, o sea, el exponencial cuando está elevado, el exponencial cuando el está elevado al logaritmo natural, se pueden anular, ¿no? O sea, se vuelve 1 directamente. Entonces nos quedaría solamente lo de dentro, ¿no? Menos 1 sobre k por e elevado a x más 1, ¿no? Por lo que teníamos acá, ¿no? Acá hecho como un denominador lo mismo, ¿no? Entonces sería k por e elevado a x por 1. Entonces lo mismo, k por e elevado a x menos 1. Todo eso multiplicando y aquí he hecho lo mismo, ¿no? Como un denominador, acá sería 1, ¿no? Ese 1 que le he mantenido acá, por 1 por, más, perdón, 1 por esto, ¿no? De acá, que está acá. Sería k por e elevado a x menos 1, ¿no? Y ya directamente he empezado a operar, ¿no? Esto, por ejemplo, si se dan cuenta, esto, bueno, y este 1 con este menos 1 se anulan, ¿no? Entonces, arriba nos quedaría k por e elevado a x, ¿no? Entonces, si dan cuenta, esto es lo mismo que está aquí abajo, y lo que está aquí abajo es lo mismo que está aquí arriba, entonces todo se anula, entonces eso nos va a dejar igual a 1, ¿no? Entonces, nos queda que 1 es igual a 1, ¿no? Entonces, la solución que hemos propuesto, ¿no? De la ecuación diferencial, sí cumple, sí es solución porque va a cumplir esta igualdad, ¿no? Nos ha hecho cumplir la igualdad de que 1 es igual a 1 en este caso, ¿no? O sea, eh, acá, nos ha hecho cumplir que esto sea igual a 1, ¿no? Reemplazando la función y. Entonces se anota que esto sí es solución, ¿no? Es como su comprobación, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna consulta de esto, que era la duda que quedó la anterior. Ya. Entonces, si no hay dudas, podemos pasar a lo que es una ecuación diferencial homogénea. ¿Ya? Primero quiero repasar un poco de qué es, en qué consiste esto, ¿no? Bueno, supongo que no sé si lo han visto esto con el licenciado, la verdad, esto sí no sé si lo han visto ya para avanzarlo, o sea, para ir a detalle o directamente ya al método de resolver. No sé si lo han visto, esta parte de acá. Que la exacta sí me dijo que lo vieron, pero no recuerdo si me dijo que habían visto la homogénea ya. Ya. Bueno, voy a explicar básicamente en qué consiste, ¿no? Eh, sea la ecuación diferencial de la forma, ¿no? Esto es una función que va a depender tanto de x como de y, que generalmente le llamamos m, ¿no? Ya más adelante van a ver por qué le llamamos m y n, pero es básicamente para poder memorizar las fórmulas, ¿no? Para resolver, perdón. Una función que va a depender de x y de y, que está multiplicando al diferencial de x, y otra función que también va a depender de ambas, o si se dan cuenta, esto quiere decir que no es de variables separables porque no se puede separar la función, ¿no? Perdón. Eh, por diferencial de y, eso es igual a cero, ¿no? O sea, si está escrito de esta forma y sea homogénea, ¿no? Aquí ya quería hacer ese breve inciso de por qué es homogénea. ¿Qué es? ¿Qué quiere decir que una ecuación diferencial sea homogénea? ¿Ya? Me voy a inventar las funciones, ¿ya? Es básicamente lo que hemos repasado antes del grado, ¿no? Que por eso han visto también lo que es el grado y el orden de una ecuación diferencial para también saber si es homogénea o no. ¿Ya? Digamos que yo me voy a inventar, ¿no? Digamos que la ecuación es de x, x al cuadrado por y, ¿no? Y por este otro lado, digamos que tengo... eh, no sé, x al cubo, digamos. Va, para hacer el primer ejemplo lo voy a dejar así, ¿no? Si se dan cuenta, esta ecuación diferencial es de grado, en este caso sería de grado 3, ¿no? Esta ecuación, perdón, esta función es de grado 3, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerden que como está multiplicando dos variables, se suman sus exponentes, ¿no? Para saber el grado. Entonces, 2 más 1 es 3, ¿no? Entonces, el grado es 3, ¿no? Y esta función también es de grado 3, ¿no? Porque está x elevado al cubo, ¿no?
Entonces es de grado 3. Entonces, ¿qué se puede decir? Se puede decir que M y N, o sea, estas funciones, son homogéneas, ¿no? Son homogéneas, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen el mismo grado, ¿ya? Por eso se le llaman homogéneas, ¿no? En este caso. Ahora, digamos que yo eh, hubiese tenido otro, ¿no? Me voy a inventar, digamos que es X a la quinta, digamos, ¿no? Aquí ya no sería de grado 3, sino sería de grado, en este caso, de grado 6, ¿no? 5 más uno nos daría de grado 6, perdón. Y debajo sí seguiría siendo de grado 3, ¿no? Entonces vemos que tanto M y N no son homogéneas, ¿no? No son homogéneas, ¿no? ¿No? Entonces, básicamente en eso va a consistir. Van a tener una ecuación diferencial de este estilo y ustedes van a tener primero, por eso les decía, fijarse que sean homogéneas, ¿no? O sea, que sean del mismo grado, tanto M como N. Y si son del mismo grado, pueden aplicar este método, ¿no? En caso de que no sea del mismo grado, bueno, esto seguramente lo van a ver más adelante, no sé si lo han visto ya, van a tener que hacerlo con exacta, ¿no? O bueno, con exacta no, perdón. Factor integral. Ah, no, perdón, no dije nada, es después es eso. Ya. Básicamente en eso consiste, ¿no? Que analicen el grado de la función que acompaña al diferencial de X y la función que acompaña al diferencial de Y, ¿no? Una vez que ustedes ya vean que son del mismo grado, pueden decir que es homogéneo y pueden aplicar este método, ¿no? ¿No? Entonces, ¿en qué va a consistir resolver ecuaciones diferenciales por el método de ecuación diferencial homogénea? Lo que van a hacer es hacer un cambio de variable, ¿no? Pueden hacer este cambio, ¿no? Que lo voy a poner en fórmula para que se vea un poco mejor. O este cambio, ¿ya? Eso ya va a depender bastante de las funciones que acompañen, ¿no? Se hace un cambio de variable, ¿ya? Eso es lo que quiero que se entienda. Se hace un cambio de variable que puede ser este o este, que ya vamos a ver cómo se determina qué cambio de variable queremos hacer, ¿no? Básicamente se va a hacer cuál es el más fácil, ¿no? Cuál es el más sencillo su cálculo, ¿no? Entonces ahí vamos a determinar si vamos a hacer este cambio de variable o este otro, ¿no? Y una vez que han hecho el cambio de variable, ya se puede hacer por separación de variables. O sea, lo que vamos a hacer acá es transformar esta ecuación, que no se podía hacer por variables separables, lo vamos a hacer un cambio de variable y ya se va a poder hacer por el método que hemos visto anteriormente, ¿no? El de separación de variables, ¿no? O de variables separables, ¿no? Entonces aquí tengo algunos ejemplos que no los resolví, pero si se dan cuenta, por ejemplo, ¿no? Este no se puede separar, ¿no? O sea, si se dan cuenta, esta es la función que va a acompañar al diferencial de y, y esta es la otra función que está acompañando al diferencial de x. No hay ninguna forma de poder separar las variables, ¿no? Como hemos visto antes, ¿no? Entonces, lo que tienen que hacer es escribirlo primero de esta forma, ¿no? Para que se pueda hacer más rápido. Escribirlo de esta forma, ¿no? Se dan cuenta el diferencial de x ya está acá, nos falta el diferencial de y que está a ese lado, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Lo que voy a hacer es esa resta, ¿no? De menos x diferencial de y, lo voy a pasar al otro lado a sumar, ¿no? Entonces nos quedaría x menos y diferencial de x, ¿no? Y el otro pasa a sumar, ¿no? Más x diferencial de y, ¿no? Y esto es igual, aquí como ya no hay nada, nos queda que es igual a 0, ¿no? Entonces lo que se hace acá es analizar, ¿no? ¿Cuál te parece una función más fácil, ¿no? ¿Te parece más fácil o sea, cuál es más fácil de resolver, por así decirlo, ¿no? ¿Es más fácil resolver x o x menos y? No, en este caso es más fácil x porque solamente va a depender de una variable, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es el cambio de que, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, si vamos a agarrar esta función porque es como la más sencilla, ¿no? La más fácil. Entonces vemos cuál es su diferencial. Su diferencial va a ser de y. Entonces vamos a hacer el cambio de variable en y. ¿Ya? Por eso decía
Si aquí, por ejemplo, hubiese estado diferencial de x, pues hubiésemos tomado x, ¿no? Como el cambio de variable. Pero como es y, en este caso, pues tomamos y, que va a ser el cambio de variable, y va a ser igual a ux, ¿no? Vamos a hacer un cambio de variable, ¿no? Cambio de variable, ¿no? Y ahora vamos a necesitar también el diferencial de y, ¿ya? Entonces, para calcular el diferencial de y, tenemos que derivar toda esta función, todo, ¿no? En ambos lados, ¿no? La derivada de y es 1, ¿no? Entonces nos queda 1 por diferencial de y, ¿no? Acá tenemos dos funciones, ¿no? Dos variables, ¿no? Hay que derivar, ¿no? Entonces, la derivada de todo esto, ¿no? Es como si tuviésemos un producto de funciones, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es aplicar la derivada del producto, ¿no? La derivada del producto nos dice que es la primera, la derivada de la primera, ¿no? Por la segunda sin derivar, más, ¿no? La primera sin derivar por la derivada de la segunda, ¿no? Que en este caso recuerden que la derivada de u es 1, ¿no? Entonces nos queda directamente diferencial de u, ¿no? Por la primera sin derivar y la segunda derivada, ¿no? Entonces ya tendríamos todo eso lo que necesitamos hacer, ¿no? Entonces ya podemos proceder a hacer el cambio de variable. Entonces recuerden, donde veamos y, vamos a poner u por x, ¿no? Entonces podemos proceder directamente. Tenemos x, ¿no? X menos u por x, perdón, por diferencial en x. Diferencial en x no hemos tocado nada. Acá sí nos quedaría más, ¿no? Más x, ¿no? X por diferencial de y. Entonces, recuerden que diferencial de y hemos obtenido que es esto de acá, ¿no? Entonces lo podemos hacer directamente, ¿no? Esto es igual a 0, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos acá? Ya. Uy, no sé por qué. Ahora sí. Ya. Entonces, ¿qué procedemos a hacer ahora? Algo me estoy olvidando. No, creo que está todo bien. Ya. Ya, entonces ya podemos separar, reagrupar, ¿no? Por ejemplo, este diferencial de x lo voy a repartir. Nos quedaría diferencial de x eh, por x, ¿no? Por x menos, ¿no? Ux diferencial de x. Por el otro lado más x diferencial de u, ¿no? Como está acá. Diferencial de u por x, ¿no? Como está eso por x, entonces nos quedaría que es x al cuadrado, ¿no? X al cuadrado, ya, más u diferencial de x, ¿no? Y ahora voy a agrupar los que tengan diferencial de x y los que tengan diferencial de u, ¿ya? Entonces, por ejemplo, estos tres tienen diferencial de x, ¿no? Estos tres de acá, ¿no? Entonces voy a, por así decirlo, factorizar el diferencial de x, ¿no? ¿No? Diferencial de x. En este caso, en este lado nos queda solamente x, ¿no? Aquí factorizamos el diferencial de x, nos va a quedar u menos x, ¿no? Menos ux, perdón. Y este otro nos va a quedar solamente u, ¿no? Más u, ¿no? Diferencial de x. Ya. Y nos va a quedar acá más x al cuadrado, diferencial de u, ¿no? Diferencial de u igual a 0. Ya. Ahora a ver qué más podemos hacer. Ya. Ya. Esto por si acaso. Diferencial de u. Algo más se puede hacer. Mm, mm, ya. Creo que algo me he equivocado, ¿verdad? A ver. A ver, teníamos x menos uy, ¿está bien? Ux, especial de x más x por todo esto, ¿no? Ah, ya sé dónde está el error. Aquí teníamos x por diferencial de y, ¿no? Entonces sería
Aquí es como si hubiese un paréntesis, ¿no? Ahí es donde estaba mi error, ¿no? Ahora sí, por un lado sí nos quedaría x al cuadrado y aquí nos quedaría ux, ¿ya? O sea, repartiendo ese x, ¿no? Sería x al cuadrado diferencial de u, y acá u por x diferencial de x, ¿no? U por x diferencial de x. Y al factorizar sí ya se eliminaría algo, ¿no? Aquí quedaría x menos ux y en esta parte sería más ux, ¿ya? Eso es lo que nos habíamos equivocado. Ahora sí, ya podemos procederlo, ¿no? Acá, entonces si se dan cuenta, este ux de acá con este ux se van a anular, ¿no? Entonces nos queda directamente x diferencial de x, ¿no? Más x al cuadrado, x al cuadrado diferencial de u, ¿no? Igual a, uy, perdón, igual a cero, ¿no? Eh, correcto, no sé si queda algo más. Eh, ya, entonces ya podemos proceder a operar, ¿no? A ver. Entonces, en teoría ya debería ser una ecuación diferencial exacta. Perdón, exacta, no, de variables separables. Ya, lo que voy a hacer es este mismo, ¿no? El que está aquí sumando, lo voy a pasar al otro lado restando, ¿no? Nos va a quedar menos, ¿no? Y esto se va a quedar acá con signo positivo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, este menos x al cuadrado, lo puedo pasar a este lado a dividir, ¿no? Entonces, como está multiplicando, nos va a quedar acá el x que está aquí, ¿no? X dividido entre menos x al cuadrado, ¿no? Menos x al cuadrado diferencial en x. Esto va a ser igual a diferencial en u, ¿no? Entonces ya solamente acá, bueno, x dividido entre x al cuadrado, pues se va a anular la x de arriba, entonces nos va a quedar 1 dividido entre x, ¿no? Y ese signo negativo lo voy a poner arriba por comodidad, o si quieren afuera mejor, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Y nos va a quedar diferencial de x y al otro lado solamente diferencial de u, ¿no? Entonces, lo que se procede ahora ya directamente, si se dan cuenta, ya tenemos las variables separadas, perdón, y ya se puede proceder a integrar, ¿no? Entonces, si quieren el signo lo puedo sacar fuera de la integral, no hay problema, de 1 sobre x, ¿no? 1 sobre x, diferencial en x, y por el otro lado, diferencial en u, ¿no? Bueno, la integral de diferencial en u, que ya sabemos que es u más la constante, ¿no? Más la constante, ¿no? Ya solamente queda integrar eso, ¿no? Recuerden, la integral de 1 sobre x siempre es el logaritmo natural de x, ¿no? Logaritmo natural de x, ¿no? Ya saben por qué, porque si derivamos logaritmo natural de x va a ser 1 sobre x, ¿no? ¿Qué más? Creo que eso es todo. Entonces nos queda u más la constante, ¿no? U más la constante, ¿ya? Entonces, una vez que ya hemos resuelto todo, solamente queda deshacer el cambio, ¿no? Ya tenemos todo, entonces solamente tenemos que deshacer el cambio de variable porque no sabemos qué es u, porque u no es una función definida como tal, o sea, la hemos definido nosotros, ¿no? Recuerden que si y era ux, entonces, bueno, por ese mismo orden, u a qué va a ser igual, ¿no? Si y es igual a ux, de esta ecuación despejamos, ¿no? La u, nos va a quedar que u es igual a y sobre x, ¿no? Y sobre x, uy, perdón, y sobre x, ¿no? Entonces simplemente deshacemos ese cambio, ¿no? O si quieren, de aquí despejamos u y lo reemplazamos, ¿no? Es lo mismo, es deshacer el cambio que hemos hecho en u. Entonces ya directamente nos va a quedar que la respuesta a esto, si quieren, por ejemplo, logaritmo lo puedo dejar con signo positivo y ese signo negativo lo paso al otro lado, ¿no? Nos va a quedar menos, ¿no? Menos, ¿no? Menos u sería entonces, pero como es y sobre x, nos queda menos y sobre u
y menos la constante, ¿no? Pero una constante negativa, o sea, se puede poner como otra, o sea, no le afecta el signo a la constante, ¿no? Porque la constante es una constante arbitraria, ¿no? Puede tener cualquier valor, ¿no? Entonces, por así decirlo, si la constante es 5, si lo vuelvo negativo es -5, pero si la constante es -5, se vuelve positivo 5, ¿no? Entonces, no afecta, ¿no? La constante. El signo no va a afectar una constante arbitraria. O sea, la va a afectar, pero va a ser otra constante arbitraria, ¿no? Es lo que quiero que se entienda. Entonces, pues, lo pueden dejar como con ese signo positivo, ¿no? No es necesario cambiarle el signo. Ya, y bueno, ya quedaría despejar X, ¿no? Y ya, bueno, eso ya lo pueden ir viendo, así que no sé si tienen alguna consulta de este método antes de seguir o tienen alguna duda hasta ahora de todo lo que hemos repasado. ¿Alguna duda o algo? O si tienen de las clases mismo, si tienen alguna consulta. Sí, la anterior clase no hemos pasado con Sí, el sí, sí, ingeniero, así vi que su mensaje. Sí, entonces, pero antes de eso, lo que vieron hasta ahora, porque de la práctica o de algo, ¿no tienen alguna duda? De- o sea, no, por eso preguntaba también, no sé si han visto este tema para hacerlo más a detalle o recién lo van a ver. No me pude comunicar con el licenciado de ese tema. la verdad es que la anterior clase a la que no pudo venir el licenciado yo no asistí, así que no le puedo dar datos. Ay, perfecto. Ya. Bueno, de todas formas, creo que de repente creo que me comentó, es que no me acuerdo muy bien, creo que sí lo vieron, pero solo la parte introductoria creo que me dijeron, pero no sé si era de este tema. Pero bueno, no sé si tienes o tienen alguna consulta de todo lo que hemos visto hasta ahora, porque hasta acá es más o menos por variables separables, por así decirlo, ¿no? O sea, si se dan cuenta, hemos visto ya por variables separables, que ya han visto que es solamente separar las variables, integrar y ya pues tener la ecuación, la solución, ¿no? De la ecuación diferencial. Y si pueden, si les dan la condición inicial, pues se puede obtener la solución particular, ¿no? Luego, ¿en qué consiste una ecuación diferencial homogénea? Simplemente consiste en primero comprobar que es homogénea, como ya les mencionaba, y esta a través de un cambio de variable lo vamos a transformar en una ecuación diferencial por variables separables, ¿no? Que es lo que se ha visto acá. Teníamos esta ecuación diferencial, hemos hecho un cambio de variable, hemos comprobado primero que sea homogénea, ¿no? Si se dan cuenta, esto es de grado 1 y esto es de grado 1. Por este otro lado también es de grado 1, ¿no? Es homogénea, ¿no? Que creo que lo he como obviado, pero sí, es homogénea porque esta es de grado 1 y esta también es de grado 1, ¿no? Hemos procedido a hacer el cambio de variable y a través de ese cambio de variable, pues ya hemos transformado en una ecuación diferencial por variables separables, ¿no? Y ya le hemos procedido a hacer el por variables separables, ¿no? Entonces, si no hay consultas, bueno, aquí tenía otro ejercicio, pero creo que también estaría bien si les avanzo un poco de lo que van a ver, ¿no? Más adelante, ¿no? Ya que son bastantes métodos, ¿no? Van a ver, no sé si lo han visto, pero de repente van a ver ecuación diferencial exacta. Posteriormente también van a ver ecuación diferencial por factor integrante. Y ya, bueno, esos son los métodos tradicionales, ¿no? Ya luego se ve de primer orden, ¿no? Que ya son más, creo que estos para mí, al menos bajo mi criterio, son un poco más fáciles de resolver, ¿no? La de Bernoulli, bueno, lo van a ver más adelante seguro y si no lo ven, pues me avisan y lo podemos ver rápidamente acá. De segundo orden, pero bueno, lo que quiero que quede claro es para que se puedan orientar más que todo, es uno, si van a ver que se puede hacer de esta forma, ¿no? Es un producto de funciones, un cociente de funciones, se puede hacer por variables separables, o sea, de funciones marginales me refiero, ¿no? Que solo dependan de una variable, ¿no? Se puede hacer por variables separables. Si es que no, pero ven que son homogéneas, se puede hacer por el método de diferencial homogénea, que simplemente es hacer un cambio de variable para volverlo en forma de variables separables y resolver por ese método.
el exacta, bueno, para hacer un poco de introducción, ¿no? Es de la misma forma, ¿no? Tenemos una función que acompaña diferencial de x y otra función que va a acompañar a diferencial de y. Se dice que es exacta si y solo si la derivada de la función m respecto a y es igual a la derivada de n respecto de x. Ya, a ver, para que se entienda, me lo voy a inventar, a ver, aunque, a ver, lo acá. Entonces, para que quede un poco más, bueno, a ver, solo m. Ya, acá le voy a poner dos ejemplos, ¿no? Aquí una función, aquí otra, pero lo voy a hacer acá abajo para que quede más ordenado. Aquí voy a poner un ejemplo, ¿no? Para saber si son exactas, ¿no? A ver, digamos que yo tengo 2xy, digamos, ¿no? 2xy y acá, a ver qué valor le podemos poner. Bueno, ya me lo voy a inventar para comprobar, ¿no? Para comprobar primero. eh, x al cuadrado por y al cuadrado, ¿no? Y al cuadrado, ya, digamos, ¿no? Es un ejemplo que me estoy dando. ¿Qué necesitamos? Primero necesitamos la derivada de m respecto de y, es lo que denota esto, ¿no? Para que se entienda. Entonces agarramos m y derivamos y, ¿no? Derivamos respecto de y. Entonces la función m, entonces derivamos respecto de y. Como y solamente está elevado a 1, directamente esto es 2x, ¿no? Luego hacemos lo mismo con n, pero respecto de x, ¿no? Con n respecto de x, ¿no? Entonces, la derivada de esto respecto de x, pues como es x al cuadrado, ese 2 va a bajar a multiplicar y al exponente le restamos 1, ¿no? 2 menos 1 directamente es 1, entonces nos queda x, ¿no? X, todo eso por y al cuadrado, ¿no? Y al cuadrado, ¿no? Que como no estamos derivando respecto de y, se mantiene como constante, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué se aprecia? Se aprecia que m respecto de y n respecto de x, las derivadas, ¿no? Parciales, no son iguales, ¿no? Entonces, como no son iguales, podemos decir lo contrario que está acá, ¿no? Podemos decir que sus derivadas parciales son distintas, ¿no? Son distintas, entonces, por lo tanto, estas funciones no son exactas, ¿no? No es exacta, ¿no? No es exacta, ¿ok? Entonces, eso es en lo que va a consistir más básicamente el método de ecuación diferencial exacta. ¿Ya? Entonces, ya, o sea, si se dan cuenta, tienen formas de comprobar si se puede hacer por este método o si no, ¿ya? Y bueno, lo único para resolverlo, pues ya solamente se integra la parte más sencilla, ¿no? Ya depende de las funciones, ¿no? Puedes, puedes integrar esta parte o esta otra, ¿no? Ya va a depender de cuál sea más fácil de integrar, ¿no? Eso ya a través de un ejercicio lo vamos a ver más adelante. Y bueno, entonces una vez que hemos resuelto la integral o la otra integral, pues creo que es más que todo que va a quedar más claro viéndolo con ejemplos, ¿no? Pero como no va a dar tiempo para la siguiente, para el miércoles ya lo veríamos con ejemplos, ¿ya? Pero lo que quería explicar era eso, ¿no? Entonces, se dan cuenta, este método consiste en comprobar si es exacta y poder hacer por este método. ¿En qué va a consistir el siguiente método, que es por el factor integrante? ¿Ya? Está relacionado con el anterior. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a fijar de esta ecuación diferencial que no es exacta, ¿no? Si, en el caso de que no es exacta, va a haber la posibilidad de convertir en exacta multiplicándolo por una función llamado factor integrante, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste este método? Consiste en encontrar un factor que nos va a transformar todo esto en una ecuación diferencial exacta y poder aplicar directamente ya este método. ¿Ya? Entonces lo que quiero que quede claro es eso, ¿no? Entonces, bueno, y aquí ya es para obtener el factor integrante, ¿no? Pero entonces, si se dan cuenta, en teoría solo tienen que memorizarse dos métodos, ¿no? O es lo que les aconsejaría yo, o sea, memorizárselo así al pie de la letra, que es uno, el de variables separables, ¿no? Que estaba acá. De variables separables
si no se puede hacer por variables separables, pues comprueban si es homogénea, ¿no? Primero, si es homogénea. Si no es homogénea, pues ya procedemos al siguiente método, que es comprobar si es exacta, ¿no? Comprobamos si es exacta. Y si no es exacta, pues podemos transformarla en exacta con factor integrante, ¿no? Lo mismo pasaría con variables separables. Si no se podía hacer por variables separables, pues a lo mejor se puede hacer por el método homogéneo, transformarlo en variables separables. Aquí es lo mismo, ¿no? Vamos a tener podemos hacerlo por ecuación diferencial exacta, y si no, pues, puede haber la posibilidad de que se pueda transformar en una exacta por el factor integrante. ¿Ya? Entonces, en sí solamente tendría que aprenderse el método de variables separables y de exacta, ¿no? Ecuación diferencial exacta, y también comprobar y también saberte los dos métodos, ¿no? Para transformarlo en exacta perdón, o en variables separables, ¿no? Ya sea por el método de factor integrante o el método de homogénea, ¿no? No sé si hay alguna consulta hasta ahora de esta parte. En este momento, ¿no? La cuestión va a ser yendo a ver los ejercicios. Perfecto. Para el miércoles ya prepararía puro ejercicio, ya solamente quería hacer como esa introducción y más o menos las partes que no había quedado claro de la anterior clase, aclararlas en esta clase, ¿no? Entonces, para el miércoles ya lo veríamos más que todo con puro ejercicios ya directamente de los métodos. Y yo lo que les aconsejaría es que se hagan, si se dan cuenta, esto lo he hecho yo personalmente, o sea, anótense más que todos los pasos, ¿no? Para poder resolver qué tipo de funciones, de ecuaciones diferenciales, perdón. No es lo que les... Ahora, una preguntita. Todo lo que nos está mostrando está en Word. ¿Ese documento nos los puede pasar para tener como guía? Sí, bueno, yo creo que ya podemos dejar de grabar para que esto no...